Hola, espero estén bien. Vamos entonces con el tema de tronco encefálico o tronco del encéfalo o tallo cerebral, como también le dicen, y lo vamos a dividir en tres partes. Esta primera parte, donde vamos a hablar de sus generalidades y configuración externa, una segunda parte donde hablaremos de su configuración interna y una tercera parte dedicada solamente a los cortes transversales. Entonces comenzamos. Esta diapositiva ya la habíamos visto en la clase de generalidades, donde dijimos que el sistema nervioso se dividía en central y en periférico. El central a su vez en encéfalo y médula espinal, y el encéfalo estaba conformado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico, que es el tema que vamos a hablar acá. Es decir, que forma parte del sistema nervioso central. Y es el que va a estar en el medio de los demás elementos del sistema nervioso central. Él es el que comunica todo, porque está en el medio, tiene detrás al cerebelo, arriba al cerebro y abajo a la médula espinal. Y es quien termina comunicando a estos. Y además, él mismo se comunica con cada uno de estos otros componentes del sistema nervioso central. Entonces, esta diapositiva también ya la habíamos visto. Recuérdense que habíamos visto que en el sistema nervioso central, cuando íbamos a describir una estructura, teníamos que hablar de configuración externa, donde hablábamos de las estructuras superficiales. En este caso sería la cara anterior y posterior, donde vemos el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y también se habla de la configuración interna, donde hablamos de las estructuras profundas. Y ahí hay que describir tres cosas: la sustancia gris, la sustancia blanca y el sistema ventricular. Si vemos acá, como estamos hablando de tronco encefálico, en esa configuración interna, acuérdense que se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y en esa configuración interna vamos a tener entonces en la sustancia gris los núcleos de los pares craneales y los núcleos propios del tronco encefálico. Por otra parte, en la sustancia blanca están las fibras ascendentes, fibras descendentes y fibras de asociación. Y en el sistema ventricular vamos a tener a nivel del mesencéfalo el acueducto de Silvio, en la protuberancia la parte superior del cuarto ventrículo y en el bulbo raquídeo la parte inferior del cuarto ventrículo. Bien, entonces, tronco del encéfalo o tronco encefálico o tallo cerebral tiene tres porciones. Va a tener al mesencéfalo, que es más superior, la protuberancia, que está en el medio, también conocido como puente, y finalmente más abajo tiene a la médula oblongada o al bulbo raquídeo. Su ubicación es en la fosa craneal posterior, como vimos en el repaso de cráneo. Sus conexiones va a tener hacia atrás, el mesencéfalo se comunica hacia arriba con el cerebro, el bulbo raquídeo se comunica hacia abajo con la médula espinal y a través de los pedúnculos cerebelosos, que acá en este corte sagital no lo vemos, se comunica con el cerebelo. Entonces, por ende, como les dije, está en el centro de los demás elementos del sistema nervioso central, los termina comunicando a todos. Si el cerebro se quiere comunicar con el cerebelo, tiene que pasar por tronco encefálico. Si el cerebelo se quiere comunicar con la médula espinal, tiene que pasar por el tronco encefálico. Si la médula espinal se quiere comunicar con el cerebro, tiene que pasar por tronco encefálico y viceversa. Entonces, todo, él ayuda a que se comuniquen todos y aparte se comunica también por sus funciones propias, se comunica con cada uno de estos. Sus funciones entonces son un conducto para las vías ascendentes y descendentes, o sea, todo lo que habíamos dicho, que comunica a todo el mundo, y sobre todo que en esas vías ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con los centros superiores, que eso lo vamos a ver en vías de conducción. Esas vías ascendentes que van de la médula espinal al cerebro y la vía descendente que van del cerebro a la médula espinal. Otra función importante es que tiene los núcleos, dentro de él tiene los núcleos de los pares craneales del tercero al 12. Habíamos dicho que los pares craneales eran parte del sistema nervioso periférico y que eran prolongaciones de este sistema nervioso central para poder llegar a la periferia. Son 12 pares craneales y que el primero y el segundo eran prolongaciones del cerebro, pero del tercero al 12 iban a salir del tronco encefálico, ¿ok? Entonces, esos pares craneales van a tener sus núcleos dentro, es decir, sus somas en el nervio, en el par craneal van axones. Y los somas de esos axones están dentro del tronco encefálico. Bien, y ya habíamos dicho que la sustancia gris representaba los somas y que la sustancia gris específicamente del tronco encefálico estaba compuesta por núcleos propios del tronco y núcleos de los pares craneales. Más importante aprenderse y saberse los núcleos de los pares craneales. Entonces esa es una de sus funciones importantes.
Y además contiene centros de reflejo asociados con el control de la respiración, sistema cardiovascular, control de la conciencia, también para cosas mucho de los movimientos. Entonces, el ritmo circadiano, que lo vamos a ver más adelante. Aquí le coloco una imagen del atlas real. Fíjense entonces, aquí hacia abajo estaría la médula espinal. Este sería el tronco encefálico, que va a tener como componente el mesencéfalo. Fíjense que dentro del mesencéfalo está el acueducto de Silvio. También tiene a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Y la parte del sistema ventricular que representa a estos dos es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está entre protuberancia y bulbo raquídeo, que lo tiene hacia adelante, y el cerebelo, que lo tiene hacia atrás. Arriba tendríamos al cerebro, entonces se comunica hacia arriba con el cerebro, hacia abajo con la médula espinal y a través de los pedúnculos cerebelosos, que no los vemos acá, con el cerebelo. Aquí les coloco otra imagen, comparemos esto del atlas de Netter con el atlas real. Dijimos que estaba ubicado en la fosa craneal posterior, eso lo hablamos en la clase de generalidades. Entonces vean cómo la médula espinal se continúa hacia arriba con el bulbo raquídeo. Ya después de que pasa el agujero magno, ya es bulbo raquídeo. Entonces ya ahí entró al endocráneo y está reposando hacia adelante en el clivus o canal basilar, que está conformado por la lámina cuadrilátera del efenoide. Fíjense, este es el seno efenoidal. Aquí está el seno efenoidal. Y la apófisis basilar del occipital, que estaría anterior al agujero magno. ¿Ok? O sea, aquí estaría la apófisis basilar del occipital. Vean cómo la médula espinal va dentro, entonces, del conducto vertebral. Y después que pasa el agujero magno, ya se pasa a ser bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, que son los componentes del tronco encefálico, que se ubica en esta fosa craneal posterior. Entonces, tronco encefálico. Dijimos que cualquier elemento del sistema nervioso central lo dividíamos para su estudio en configuración externa y configuración interna. La configuración externa la vamos a estudiar a través de una vista anterior y una vista posterior, y la configuración interna a través de cortes transversales, para poder ver qué es lo que está dentro del tronco. En la configuración externa vemos las estructuras superficiales del mesencéfalo, de la protuberancia y del bulbo raquídeo, organizadamente de cada uno, que tiene en su vista anterior y en su vista posterior. También vamos a ver los orígenes aparentes de los pares craneales. Y también vamos a ver elementos vasculares que no solamente son de la irrigación del tronco encefálico per se, porque eso es irrigación y todo eso lo vamos a ver en la clase de irrigación del sistema nervioso central. Lo que vamos a ver son algunos elementos vasculares que tienen relación, sobre todo con la cara anterior del tronco encefálico, y que son dignos de mención en esta descripción de la configuración externa. La configuración interna dijimos que lo dividíamos en sustancia gris, sustancia blanca y sistema ventricular. Con respecto a la sustancia gris, ya habíamos mencionado que en el tronco encefálico tenemos los núcleos de los pares craneales y los núcleos propios del tronco. En la sustancia blanca tenemos tractos ascendentes que conectan, por ejemplo, la médula espinal con el cerebro, tractos descendentes que conectan el cerebro, por ejemplo, hay varios que van de una parte a otra, y conectan al cerebro con la médula espinal, un ejemplo. Y también tenemos tractos de asociación que conectan regiones dentro del mismo tronco encefálico, pero que no las vamos a mencionar porque no son tan importantes. Las más importantes son estas. Tener en cuenta qué tractos van dentro del tronco encefálico, que después nos va a ayudar mucho cuando estemos hablando de vías. Aparte, hay una estructura dentro del tronco encefálico que es la formación reticular. Esa formación reticular va a tener componentes de sustancia gris y también de sustancia blanca, y ya la vamos a hablar más adelante. Con respecto al sistema ventricular, ya habíamos dicho que en el mesencéfalo estaba el acueducto de Silvio, en la protuberancia la parte superior del cuarto ventrículo, y en el bulbo raquídeo la parte inferior del cuarto ventrículo. También en la parte más inferior, en la región más inferior del bulbo raquídeo, va a estar un poquito el conducto ependimario, que es el componente del sistema ventricular de la médula espinal. Entonces ese conducto ependimario continúa un poquito dentro del bulbo raquídeo y después hacia arriba ya tenemos el cuarto ventrículo. Ahí lo vamos a ver más adelante. Comenzamos hablando entonces, y es lo que vamos a hablar en esta primera parte, de la configuración externa. Empezamos con la cara anterior del tronco encefálico. Vamos a dibujar primero lo que vemos en la vista anterior del mesencéfalo, que vamos a ver fundamentalmente tres cosas. Dos pedúnculos cerebrales. Acuérdense que el tronco encefálico tiene 8 pedúnculos, 4 de cada lado. Serían los pedúnculos cerebrales que lo comunican con el cerebro y 3 pedúnculos cerebelosos que lo comunican con el cerebelo, que ahí los vamos a ver. Entonces acá en la vista anterior
del mesencéfalo vamos a tener los pedúnculos cerebrales y en el medio una fosa que se llama fosa interpeduncular. Luego acá les dibujo la protuberancia y esta protuberancia se va a continuar hacia lateral con los pedúnculos cerebelosos medios. Los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores los vemos más hacia posterior. Entonces les mencioné que había pedúnculos cerebrales y 3 pedúnculos cerebelosos. Unos pedúnculos cerebelosos superiores que comunican mesencéfalo con cerebelo, los pedúnculos cerebelosos medios, que son estos, que comunican protuberancia con cerebelo, y los pedúnculos cerebelosos inferiores que comunican bulbo raquídeo con cerebelo. Entonces ahí los vamos a ver. Aquí tenemos entonces la protuberancia, se continúa con el pedúnculo cerebeloso medio. No hay un límite definido que me indique dónde termina de ser protuberancia y dónde comienza a ser pedúnculo. Pero se toma en cuenta la emergencia del quinto par craneal o nervio trigémino, que sale más o menos en esta región. Desde donde sale ese quinto par craneal, ya podemos trazar una línea imaginaria y sabemos que hacia interno sería protuberancia y hacia externo sería pedúnculo cerebeloso medio. Ahí lo vamos a dibujar. Esta protuberancia va a tener unos surcos transversales en su parte más superficial, que van a ser fibras transversales. Esas son las estructuras que tiene, que son fibras transversales porque en esta parte más anterior, dentro del tronco encefálico, van pasando muchos tractos que van a cruzar para irse hacia el cerebelo. Entonces, en la protuberancia aquí hay muchos tractos, muchos fascículos que van pasando y cruzan, ya vendrán de abajo, de arriba, pero cruzan hacia el cerebelo y se van por el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, como están tan anteriores, terminan manifestándose en la superficie. Por otra parte, en el medio vamos a tener un surco que se llama surco basilar, por donde vamos a ver posteriormente, que va a pasar la arteria basilar. Entonces esas son las estructuras de la protuberancia. Surco, fibras transversales y surco basilar. Aquí dibujamos el bulbo raquídeo y aquí le dibujo este surco que se llama surco bulbo protuberancial. Por ahí algunos libros mencionan que aquí hay un surco protuberancial superior y que este es el surco protuberancial inferior. Pero lo más normal es esto. Acá no se menciona ningún surco y acá se menciona el surco bulbo protuberancial, que está entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Ese surco va a tener en el medio un agujero que se llama agujero ciego. Luego ya en el bulbo raquídeo vamos a tener un surco medio anterior que en esta región va a estar borrado por la decusación de las pirámides. Estas serían las pirámides vulvares. Se llaman pirámides porque tienen forma piramidal y vulvares porque están en el bulbo raquídeo. Y acá tenemos las olivas vulvares que van a estar laterales a las pirámides. Vamos haciendo este dibujo, les recomiendo que lo vayan haciendo para que entonces dibujando vayamos aprendiendo. Fíjense entonces que acá entre la oliva vulvar y la pirámide vulvar va a haber un surco que se va a llamar surco preolivar. Y detrás de la oliva vulvar va a haber otro surco que se va a llamar surco retroolivar. Aquí vean están las pirámides vulvares y dentro van pasando fascículos de la vía piramidal precisamente. Esos fascículos van bajando y más o menos a este nivel terminan decusándose, que ya en la clase de generalidades hablamos que es una decusación, cuando esas fibras pasan de un lado al otro. Entonces, esa vía piramidal va a terminar decusándose. Esto no solamente ocurre acá, también hay una decusación de la vía sensitiva en los lemniscos. Pero acá lo que nos interesa es que como esto está tan anterior, entonces esas fibras de la vía piramidal cruzan hacia el otro lado y terminan borrando un poco al surco medio anterior. Que de hecho después de ese mismo surco se termina continuando en la médula espinal. Ya esto sería médula espinal. ¿Ok? Entonces termina borrándose acá y ese espacio que queda ahí se le llama decusación de las pirámides, que es una de las estructuras de la cara anterior porque se manifiesta en la superficie. Bien, entonces, ya aquí viendo la imagen del néter, en el mesencéfalo que vamos a tener los pedúnculos cerebrales en la cara anterior, los pedúnculos cerebrales y en el medio la fosa interpeduncular. Luego en la protuberancia tenemos las fibras transversales y el surco basilar. Acá entre protuberancia y bulbo raquídeo tenemos el surco bulbo protuberancial, que en el medio va a tener el agujero ciego. Y en el bulbo raquídeo tenemos el surco medio anterior, las pirámides vulvares, la decusación de las pirámides, la oliva vulvar, el surco preolivar y el surco retroolivar. En todas estas estructuras que estamos mencionando, emergen
pares craneales. Por ende, es bueno tener primero el conocimiento y saber de que existen estas estructuras y después vamos a ir viendo cómo se originan los pares craneales en cada uno de esa zona. Aquí les pongo una imagen real, fíjense, esto es una vista anterior. Aquí detrás se ve un poco de cerebelo, hacia arriba se vería entonces el cerebro. Este sería el tronco encefálico, vemos acá el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Se ve acá, se ve muy bien, muy bien. En la cara anterior del mesencéfalo los pedúnculos cerebrales y en el medio la fosa interpeduncular. En la protuberancia vemos las fibras transversales y en el medio el surco basilar. Acá vamos a ver el surco bulbo protuberancial que en el medio tiene al agujero ciego. Y después abajo en el bulbo raquídeo vemos las pirámides vulvares. Ahí hacia abajo no se ve bien la decusación de las pirámides, estaríamos un poco más abajo. Y aquí estaría la oliva vulvar con su surco preolivar y atrás el surco retroolivar. Bien, y acá lo mismo. Ahora vamos a hablar, en esta cara anterior, ya dijimos que íbamos a mencionar tres cosas en esta configuración externa. Las estructuras superficiales del mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Y ahora también hay que hablar de los orígenes aparentes de los pares craneales. Y después vamos a hablar de elementos vasculares. Entonces, esos orígenes aparentes están acá en el tronco encefálico. Y vamos a tratar de explicarlo con un dibujito. Imaginemos que este es el tronco encefálico, visto desde lateral. Y de él van a emerger los pares craneales. ¿Ok? Entonces, dijimos que salían de él los pares craneales del 3 al 12. Pero dentro de él dijimos que en sustancia gris iba a estar los núcleos de estos pares craneales, es decir, los somas de estos axones que van por los pares craneales están dentro del tronco encefálico. Entonces, esos axones que salen de estos somas se van por el par craneal. Ahí es donde ocurre la diferencia entre origen real y origen aparente de los pares craneales. El origen real está acá. El núcleo sensitivo principal, por ejemplo, núcleo sensitivo principal del quinto par craneal. Ese es uno de los orígenes reales del quinto par craneal, ¿ok? Que es un núcleo, ese es el origen real. Ahora, el origen aparente es donde aparentemente nosotros, desde la anatomía macroscópica y desde la superficie, podemos observar que está saliendo el nervio. Entonces yo diría acá, por ejemplo, supongamos que este núcleo se llama, no sé, Pedro, núcleo Pedro. Y esto es la protuberancia. Entonces, aquí estaría, Miguel, esta estructura es la protuberancia. Entonces, ¿cuál sería de este par craneal, que es un ejemplo, un dibujo que estoy haciendo X? ¿Cuál sería el origen real de este par craneal? Pedro. Pedro sería el origen real, porque es donde están los núcleos, es donde de verdad se origina, porque ahí es donde están los somas de estos axones. Ahora, por otra parte, ¿cuál sería el origen aparente? La protuberancia, porque vemos que desde la protuberancia va saliendo ese nervio y aparentemente ahí es donde se origina, pero realmente no, ahí se origina quizás el nervio, la estructura del sistema nervioso periférico, pero el origen de ese contenido que tiene ese nervio, el origen real está dentro del tronco encefálico. El origen aparente es de por donde sale. Esperando que haya quedado claro esa diferencia, vamos entonces a mencionar los orígenes aparentes que se ven desde la superficie, desde esta configuración externa del tronco. Después, los orígenes reales lo vamos a hablar cuando hablemos de configuración interna del tronco, porque están dentro del tronco encefálico. Aquí vamos a tener el tercer par craneal o nervio motor ocular común, motor ocular común u oculomotor común, que va a salir, su origen aparente va a ser en la fosa interpeduncular. Luego tenemos acá el cuarto par craneal o nervio patético o nervio troclear, que es el único de todos estos pares craneales que su origen real está en la vista posterior del tronco encefálico. O sea, él es el único que emerge de la cara posterior. Ahí se va hacia adelante, pasa lateral, bordea al pedúnculo cerebral y se va hacia adelante y continúa su trayecto. ¿Ok? Entonces él se diría hacia adelante, pero él sale desde atrás. Todos los demás van a salir de la cara anterior. Este sale específicamente, ya lo vamos a ver cuando veamos cara posterior, sale específicamente del mesencéfalo debajo, inferior a la lámina cuadrigémina. Ahí lo vamos a ver cuando hablemos de vista posterior.
Este sería el quinto par craneal o nervio trigémino, que va a salir de la parte más lateral de la protuberancia. Él va a tener una raíz pequeñita, que es la raíz motora, y una raíz más grande, que sería la raíz sensitiva. Esas dos raíces se terminan uniendo y forman el quinto par craneal. Entonces, este sería el origen aparente del quinto par craneal, en la parte lateral de la protuberancia. Este es el que les mencioné, que a partir de la emergencia del quinto par craneal se hace una línea imaginaria y ya ahí nosotros podemos definir que hacia adentro es protuberancia y hacia afuera es pedúnculo cerebeloso medio. Aquí tenemos al sexto par craneal, que va a emerger o nervio motor ocular externo o nervio abducens, que emerge del surco bulboprotuberancial en su parte más medial, lateral al agujero ciego. Aquí tendríamos al 7 y al 7 bis, el séptimo par craneal, que es el nervio facial, que también sale así como sale el quinto, o sea, sale por dos ramas. Después esas ramas se unen y forman el séptimo par craneal. ¿Ok? Entonces, cuando emerge, salen dos ramas, el 7, el séptimo par craneal, y el 7 bis. ¿Bien? Que son axones que también al final van a estar destinadas a entrar en este par, en este nervio. Entonces se terminan uniendo. Y aquí tendríamos el nervio vestíbulo coclear o estrato acústico u octavo par craneal. Tanto el 7 bis como el octavo, en ese orden de interno a externo, nacen del surco bulboprotuberancial en su parte más lateral. Entonces el sexto en el surco bulboprotuberancial, pero en la parte más medial, y estos en el surco bulboprotuberancial, pero en la parte más lateral, medial, lateral. Ahí tendríamos el 9 o glosofaringio, que va a salir del surco retroolivar. Este sería el 10 o nervio vago o nervio neumogástrico, que también sale del surco retroolivar, pero más abajo que el 9. Y ahí estaría el 11 o nervio espinal o nervio accesorio, que él tiene dos raíces, así como hablamos del facial, así como hablamos del quinto. Él tiene dos raíces, una raíz craneal que viene del surco retroolivar, debajo del nervio vago, y una raíz espinal que viene de la médula espinal. Por eso es que también se le llama nervio espinal al onceavo par craneal o nervio accesorio. Porque él tiene una raíz espinal que viene de acá de la médula espinal y acá una raíz craneal que viene del surco retroolivar. Se unen y forman al par craneal número 11 o nervio accesorio o nervio espinal. Y finalmente vamos a tener acá en el surco preolivar al nervio hipogloso, que va a salir del surco preolivar a través de varias fibritas. Y después se unen y forman al hipogloso, que es el par craneal número 12. Fíjense que vamos en orden. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Si lo vemos acá, entonces esta misma vista anterior, pero ahora no hablando de los elementos del tronco encefálico, sino de los orígenes aparentes de los pares craneales, vemos el tercer par craneal emergiendo de la fosa interpeduncular al cuarto par craneal que emerge desde afuera, bordea el pedúnculo, desde atrás, debajo a la lámina cuadrigémina, en la cara posterior, se va hacia adelante bordeando al pedúnculo cerebral, el quinto que nace de la parte lateral de la protuberancia, el sexto que nace en el surco bulbo protuberancial, en la parte más medial, el 7 bis y el octavo que nacen del surco bulbo protuberancial en la parte más lateral, este más medial, estos más laterales, el 9 y el 10 que salen del surco retroolivar, el 9 más arriba que el 10, y el 11 que tiene una raíz, que igual aquí no se especifica bien, pero es una raíz que viene de acá y otra que viene de acá. Una raíz craneal que sale del surco retroolivar y una raíz espinal que viene de la médula espinal. Se unen y forman al 11. Y en el surco preolivar, el nervio hipogloso o 12avo par craneal. ¿Okay? Acá les dejo otras imágenes reales. Fíjense entonces aquí en la fosa Bueno, ubiquémonos en el tronco encefálico. Estas imágenes son diferentes a las que ya habíamos visto. En el mesencéfalo tenemos los pedúnculos cerebrales y en el medio la fosa interpeduncular. En la protuberancia tenemos entonces los surcos, las fibras transversales y el surco basilar. Luego acá el surco bulbo protuberancial, donde en el medio tenemos el agujero ciego. Y después en el bulbo raquídeo tenemos el surco medio anterior,
las pirámides vulvares y las olivas vulvares. Esas olivas vulvares van a tener un surco preolivar y el surco retroolivar. Entonces, vamos viendo la emergencia de los pares craneales. Aquí está saliendo el tercero desde la fosa interpeduncular. Allá viene el cuarto desde atrás, que además es más chiquitito. Acuérdense que nace de la cara posterior. Aquí estaría el quinto naciendo de la parte más lateral de la protuberancia, que tiene una raíz pequeñita que es motora y una raíz más grande que es sensitiva. Este sería el sexto naciendo del surco bulboprotuberancial, pero en su parte más medial. Aquí tenemos al 7 bis y al 8, que nacen del surco bulboprotuberancial, pero en su parte más lateral. ¿Okay? Medial, lateral. Y aquí tendríamos entonces al 9 y al 10, que salen del surco retroolivar. Aquí estaría la oliva vulvar, salen de acá, del surco retroolivar. El 9 y el 10 más abajo que el 9. Y acá vemos cómo se forma el 11, que tiene una raíz craneal que sale también del surco retroolivar y una raíz espinal que viene de la médula espinal. Y se termina formando de este lado, se ve mejor, la raíz craneal y la raíz espinal. Y terminan formando al 12º par craneal. Aparte tenemos entonces al 11º par craneal, al número 11, nervio espinal o nervio accesorio. El 12º, que es el hipogloso, nace del surco preolivar. ¿Ok? Que fíjense cómo se forma por varias fibritas y después se forma el nervio. Ahora vamos a hablar de las estructuras vasculares que tienen relación con estos elementos que ya vimos de esta cara anterior. Entonces, aquí vamos a tener las arterias vertebrales que las mencionamos y que las vamos a hablar mucho en irrigación del sistema nervioso central. Estas arterias vertebrales que vienen, que son ramas de la subclavia y que se van, la mencionamos en la clase de generalidades, que salen de la subclavia, se van por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, terminan cruzando hacia medial y se meten por el agujero magno. Y ahí entran al endocráneo. Aquí ya entraron al endocráneo. Las dos arterias vertebrales, la derecha y la izquierda, iban por la cara anterior del bulbo raquídeo. Luego esas se unen para formar la arteria basilar, que va a estar recorriendo, como ya habíamos dicho, al surco basilar que está en la línea media de la protuberancia. Luego tenemos que de la arteria basilar van a salir varias ramas, que después las vamos a estudiar cuando hablemos de irrigación del sistema nervioso central. Ahora, lo que me importa es que se acuerden de esta rama, esta arteria, que es la arteria cerebelosa anteroinferior, conocida también. Hay esta arteria cerebelosa, hay tres: la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa posteroinferior. La anteroinferior es conocida mundialmente como AICA, AICA, que las siglas obviamente están haciendo la referencia en inglés de arteria cerebelosa anteroinferior. Se le puede decir AICA y no está mal, porque así se llama. Lo que sí es que no le pueden decir arteria AICA, porque ahí sí estaría mal, porque la palabra arteria ya está metida en el nombre de AICA. Se dice AICA y ya se sobreentiende que estás hablando de la arteria cerebelosa anteroinferior. Lo mismo pasa con la posterior-inferior, se le llama PICA. PICA, arteria cerebelosa posterior-inferior. Entonces, esta arteria va a salir de la AICA, la PICA sale más abajo de la vertebral, eso lo vemos después. La AICA sale de la arteria basilar, ¿ok? Esa va a pasar por delante del sexto par craneal. Y además vamos a tener otra arteria que ya la habíamos mencionado en el repaso de endocráneo, que es la arteria laberíntica, que se va a ir con el 7 bis y el 8 al conducto auditivo interno. Se le llama arteria laberíntica o arteria cerebelosa arteria laberíntica o arteria auditiva interna. Bien, entonces estas dos arterias que están acá me van a terminar formando una pinza al sexto par craneal. La arteria laberíntica y la arteria cerebelosa anterior-inferior le forman la pinza al sexto par craneal. Por otra parte, acá la basilar va a dar otra rama colateral, que acá arriba, que va a ser la arteria cerebelosa superior, y también me termina dando dos ramas terminales. Esas dos ramas terminales son las arterias cerebrales posteriores, que son las ramas terminales de la basilar. Estas cerebrales posteriores, en conjunto con ramas de la carótida interna derecha y de la carótida interna
izquierda, me van a terminar formando más arriba el polígono de Willy, que lo estudiamos cuando hablemos de irrigación. ¿Bien? Pero por ahora quería mencionarles esto, que de la basilar sale como colateral la arteria cerebelosa superior y como rama terminal la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior le hacen la pinza al tercer par craneal. Estas dos le hacen una pinza al sexto y estas dos le hacen una pinza al tercero. Y aquí los mismos que les estaba mencionando, aquí tenemos la imagen del néter, fíjense, perdón. Aquí tendríamos las arterias vertebrales pasando por la cara anterior del bulbo raquídeo, se unen y forman la arteria basilar que va a ir por el surco basilar a nivel de la protuberancia. Aquí la arteria basilar me va a dar la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria laberíntica. Entre las dos le hacen la pinza al sexto par craneal que ya habíamos dicho que nacía del surco protuberancial en su parte más medial. Sigue la arteria basilar, fíjense que me da otras ramas que hablaremos posteriormente, y me está dando una rama colateral que sería la arteria cerebelosa superior que se va hacia el cerebelo. Y después como ramas terminales me da las arterias cerebrales posteriores que son las que forman el polígono de Willis con las dos carótidas internas, la derecha y la izquierda. Entonces, esta arteria cerebral posterior en conjunto con la arteria cerebelosa superior le forman la pinza al tercer par craneal que dijimos que salía de la fosa interpeduncular. Aquí tenemos una imagen real, igual cuesta ver todas las ramitas que da, pero si vemos perfectamente, vemos acá las dos arterias vertebrales que se terminan uniendo y me forman la arteria basilar que va por el surco basilar en la protuberancia. Luego hacia allá me termina dando la cerebelosa superior y la cerebral posterior que le hacen la pinza al tercer par craneal. Por otra parte, acá abajo, igual ahí no se ve bien, pero aquí esta sería la arteria laberíntica y abajo estaría la cerebelosa anteroinferior, que le hacen la pinza al sexto par craneal. ¿Ok? Con eso terminaríamos entonces con la cara anterior del tronco encefálico. Vamos a estudiar ahora la cara posterior y acá les tengo un dibujo bastante esquemático que los invito a que lo vayan haciendo y después de que tengamos ese dibujo y tengamos los nombres de todas las partes, entonces ya ahí empezamos a ver otras imágenes para adaptarlo. Vamos a dibujar un rombo acá y les explico por qué. Dijimos que la protuberancia, perdón, imagínense acá, vamos a hacer un dibujo, vuelvo a hacer el tronco encefálico, médula espinal y está así. Aquí están el mesencéfalo, aquí estaría el cuarto ventrículo y hacia acá atrás el cerebelo. Entonces, ¿qué pasa? Este sería el cuarto ventrículo y este es el acueducto de Silvio. El acueducto de Silvio dijimos que estaba a nivel de mesencéfalo. El cuarto ventrículo dijimos que tenía una parte en la protuberancia y otra parte para el bulbo raquídeo y que todo estaba cubierto hacia arriba y hacia atrás por el cerebelo. Bueno, esto se considera techo y ya después lo vamos a ver cuando hablemos del sistema ventricular. Se considera techo del cuarto ventrículo. Y por la inclinación que tiene así, porque el tronco encefálico no está así, el tronco encefálico está así. Acuérdense, aquí está la lámina cuadrilátera del efenoide y acá la apófisis basilar del occipital, que tiene este sentido. Entonces, como tiene esta inclinación, esto que está más abajo se considera piso del cuarto ventrículo y esto que está más arriba se considera techo, conformado por los velos medulares, unos pedúnculos cerebelosos, lo vemos después cuando hablemos de sistema ventricular. Lo que me interesa es ver el piso acá. Este piso va a tener forma de rombo y la mitad del rombo va a ser parte, bueno, no la mitad, pero una gran parte, el triángulo superior del rombo, va a ser parte de la protuberancia. Y la otra va a ser parte, el triángulo inferior va a ser parte del bulbo raquídeo. Aparte, el bulbo raquídeo va a tener unas estructuras acá, que vamos a ver. Entonces, esto también es mesencéfalo. Esta parte posterior también es parte del tronco encefálico. Si nosotros borramos acá, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Entonces, ¿cómo dividimos la vista posterior del tronco encefálico? ¿Cómo la dividimos? Bueno, vamos a tener la vista posterior
del mesencéfalo, ¿ok? Después vamos a tener el piso, que es todo esto, piso del cuarto ventrículo, que se divide en dos triángulos. Un triángulo superior, que representa a la vista posterior de la protuberancia, y un triángulo inferior, que representa a la vista posterior del bulbo raquídeo, ¿ok? Y aparte de eso, también vamos a hablar de otras estructuras que tiene el bulbo raquídeo que no están en el piso del cuarto ventrículo, ¿ok? Entonces así se describe la vista posterior del tronco encefálico. Mesencéfalo, lo que hay posterior al mesencéfalo, que no tiene nada que ver con el cuarto ventrículo, porque su parte del sistema ventricular es el acueducto de Silvio. Entonces, aquí, por ejemplo, esto en la vista anterior, aquí estarían los pedúnculos cerebrales, que dijimos que se veían desde la vista anterior al mesencéfalo. Aquí estarían entonces las fibras transversales, y acá el surco basilar, y aquí va pasando la arteria basilar, relacionada con el surco basilar de la protuberancia y relacionada con el clivus o canal basilar que se forma entre la lámina cuadrilateral efenoide y la apófisis basilar del occipital. Y aquí estaría entonces el bulbo raquídeo, estaría la pirámide y estarían las olivas. Bien, eso es lo que vimos desde la vista anterior. Ahora, desde la vista posterior lo dividimos así. Vista posterior del mesencéfalo, piso del cuarto ventrículo, donde tenemos un triángulo superior para que sería la parte posterior de la protuberancia, y un triángulo inferior que sería la parte posterior del bulbo raquídeo. Pero además el bulbo raquídeo tiene otras estructuras que no están en el piso del cuarto ventrículo y que vamos a mencionar, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos entonces a hacer el rombo, y aquí dibujamos estas estrías medulares. Estas son unas estructuras que pasan dividiendo al rombo en dos triángulos, que un triángulo superior o triángulo protuberancial y un triángulo inferior o triángulo vulvar, por lo que ya dijimos. Bueno, están divididos esos dos triángulos por estas estructuras que son las estrías medulares. Ahora hacemos otra línea acá que va a ser el surco medio posterior, que va a ir por todo el cuarto ventrículo, desde este vértice, por todo el piso del cuarto ventrículo, desde este vértice hasta este vértice. Ahora dibujamos una línea acá, acá hacemos como una barriguita y continuamos la línea acá. Esta línea, toda esta, que en realidad es recta, lo que pasa es que los invito a que la dibujen de esta manera para representar esta parte que es una elevación, ¿ok? Que es como una barriguita que hay acá, una pancita. Entonces, pero todo este surco se va a llamar surco limitante, ¿bien? Entonces ya con eso, esas serían las estructuras que comparten los dos triángulos. Aquí tendríamos las estrías medulares que me dividen en triángulo superior e inferior, el surco medio anterior y el surco limitante. Ahora vamos aquí dibujamos estas líneas para dividir esto en 4 porciones. Aquí vamos a dibujar un circulito, aquí vamos a dibujar otro circulito igual a este, pero acá. Aquí cerramos esto y queda un triangulito aquí. Aquí hacemos lo mismo y queda otro triangulito acá. Aquí un circulito chiquito y acá rellenamos un triángulo porque es como una telita que hay ahí, ¿ok? Entonces, aquí ya, después vamos con mesencéfalo. Entonces, ¿cómo se llama cada una de estas estructuras? Y ahí tendríamos el triángulo superior y el triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. El superior, que sería la vista posterior de la protuberancia, y el inferior, que sería la vista posterior del bulbo raquídeo. Entonces, acá arriba comenzamos con este primero. Acá arriba vamos a tener el acueducto de Silvio, que recordemos que de mesencéfalo el acueducto de Silvio termina drenando acá en el cuarto ventrículo. Entonces este sería el acueducto de Silvio. Luego acá, esta parte que está acá, se le llama eminencia media. Y más abajo, lo que les dije que era una pancita, que hay una elevación más redondeada y más grande, eso se le llama eminencia teres o también conocido como colículo facial, que vamos a ver posteriormente que por ahí las fibras por dentro, o sea, dentro de este colículo facial, las fibras del núcleo del séptimo envuelven, cuando hablemos de configuración interna vamos a entender todo esto. Las fibras del núcleo del séptimo envuelven al núcleo del sexto
y eso hace que se forme una pancita en la superficie. ¿Ok? Entonces abajo acá estaría el núcleo del sexto. Entonces es colículo facial, el sexto par craneal es el motor ocular externo y se le llama colículo facial y el nervio facial es el séptimo, pero es porque el núcleo que está aquí es el del sexto, pero las fibras que lo envuelven para que se forme la panza son fibras del 7, que es el facial, por eso se le llama colículo facial. Vamos a tener entonces acá una fosita, que sería la fosita superior o fosita rostralis. Acá arriba tenemos un área que se llama locus ceruleus o área ferrogénica. Y aquí, esta parte que está acá, que también, lo que pasa es que este triángulo es más chiquito, pero todo esto, que la gran parte está aquí y acá hay un poquitito, nada más, sería el ala blanca externa. Es el ala blanca externa. Así se llama. También conocida como trígono del octavo, porque ahí es donde están los núcleos vestibulares, núcleos cocleares, dentro de él, o también se le conoce como área vestibular, por el mismo motivo, o ala blanca externa. Ahora, yéndonos al triángulo inferior, vamos a tener acá esta telita que hay acá, porque una tela, como una tela que se forma ahí, se llama ovex. Y arriba tendríamos entonces este cuadrado, sí, como parecido a un cuadrado que está acá, le vamos a poner trígono del 12 o trígono del hipogloso, o también se le conoce como ala blanca interna. Le estoy diciendo todos los nombres que van a encontrar, lean de donde lean, o por lo menos de los libros que yo me he leído. ¿Ok? Lo van a ver como trígono del 12, o sea, del par craneal 12, o trígono del hipogloso, que es lo mismo, porque el 12 es el hipogloso, o también ala blanca interna. Esta sería el ala blanca interna y esta es el ala blanca externa. Por otra parte, acá más abajo y más lateral, estaría, este cuadrado que está acá sería el trígono del 10 o trígono del vago o ala gris. Lo que pasa es que acá, dentro de este cuadrado, en la parte más profunda, vamos a ver que está el núcleo del 12º par craneal. Mientras que en el, o sea, del hipogloso. Y acá, a este nivel, está el núcleo dorsal del nervio vago. Entonces, por eso, este es el trígono del hipogloso, o también ala blanca interna. Esta es la interna y esta es el ala blanca externa. Y este es trígono del vago o ala gris. ¿Ok? Esta porción que está acá se le llama área postrema. Acuérdense, el triangulito de aquí arriba es área ferrogénica o locus cerúleus. Y el triangulito de acá abajo es área postrema o, sí, área postrema ya. Y este es el ovex. Y acá estaría esta fosita que está acá, se le llama fosita inferior o caudalis. Entonces esta es la fosita superior o rostralis y esta es la fosita inferior o caudalis. Vamos entonces, ya ahí dibujamos la estructura del triángulo superior y el triángulo inferior, es decir, ya dibujamos el piso del cuarto ventrículo, el rombo que se forma en el piso del cuarto ventrículo. Ahora bien, vamos a dibujar lo que hay en la parte posterior del mesencéfalo y en la parte posterior del bulbo, de la parte del bulbo que no pertenece al piso del cuarto ventrículo. Aquí vamos a dibujar 4 círculos y acá también 4 círculos. La diferencia aquí es que aquí vamos a dibujar 2 arriba y 2 abajo, y acá vamos a dibujar 2 del lado derecho, perdón, del lado izquierdo y 2 del lado derecho. ¿Ok? Ahí dibujamos unos bracitos que se van a conectar con otros circulitos, y acá dibujamos unos bracitos que van hacia abajo. Bien, ahí ya habíamos terminado el dibujo. Ajá. Entonces, en la vista posterior del mesencéfalo vamos a tener la lámina cuadrigémina. Esta lámina cuadrigémina va a estar conformada por los tubérculos cuadrigéminos, que son 4 tubérculos cuadrigéminos, 2 superiores y 2 inferiores. Es decir, este sería el tubérculo cuadrigémino superior derecho, tubérculo cuadrigémino superior izquierdo, tubérculo cuadrigémino inferior derecho, tubérculo cuadrigémino inferior izquierdo. Bien. Dentro de estos tubérculos, o sea, estas elevaciones se forman porque dentro del tronco encefálico, que también lo vamos a ver cuando hablemos de configuración interna, van a estar unos núcleos que se llaman colículos. 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, colículos superiores y colículos inferiores. Eso provocan en la superficie que se formen estas eminencias que son los tubérculos cuadrigéminos, que en conjunto se les llama lámina cuadrigémina.
Hay algunas bibliografías que mencionan como línea cruciforme, o sea, como que aquí hay una línea cruciforme o surco cruciforme, que es este espacio o sea, como esas líneas que dividen los cuatro tubérculos caribeños. Pero eso no importa. Lo importante es decir de la cara posterior del mesencéfalo es que está la lámina cuadrigémina conformada por los tubérculos cuadrigéminos. Como estos tubérculos cuadrigéminos están formados porque dentro están los colículos, los núcleos que se llaman colículos superiores y colículos inferiores, a veces también a estas elevaciones en la superficie le dicen colículos también. Colículos superiores y colículos inferiores. Entonces lo va a encontrar en las bibliografías de ambos nombres. Tubérculos cuadrigéminos o colículos. ¿Sí? Esos colículos van a tener unos brazos que se llaman brazos conjuntivales o brazos de los colículos o brazos de los tubérculos cuadrigéminos, que hay uno superior que conecta con el tubérculo cuadrigémino superior y uno inferior que conecta con el tubérculo cuadrigémino inferior. Eso también pasa del otro lado. Lo que pasa es que solo lo dibujé aquí, pero eso también pasa de este lado. Entonces, ese brazo conjuntival superior va a conectar con estos circulitos que representan partes del tálamo. Esto ya no es de tronco encefálico. Lo que pasa es que me parece demasiado útil mencionarlo ahora para cuando veamos vías, ya sepamos cómo se conecta el tálamo con el mesencéfalo para la vía visual y para la vía auditiva. El tálamo va a tener una parte más posterior que se llama pulvinar. Eso lo vemos cuando hablemos de cerebro, en la clase de cerebro. Bueno, debajo de esa parte posterior él va a tener dos, em, ¿cómo se llama? Cuerpos geniculados. Se me había olvidado el nombre. Va a tener cuerpo geniculado lateral y cuerpo geniculado medial, que van a ser del tálamo. Esto no es de tronco encefálico, es del tálamo. Entonces, el cuerpo geniculado lateral del tálamo va a estar comunicado con el tubérculo cuadrigémino superior a través del brazo conjuntival superior. El cuerpo geniculado medial del tálamo va a estar conectado con el tubérculo cuadrigémino inferior a través del brazo conjuntival inferior. Entonces, esto de acá arriba, esta conexión es para la vía visual y esta conexión es para la vía auditiva. ¿Ok? Tengan esa información ya desde ahora y cuando veamos vías se va a entender mucho mejor. ¿Ok? Entonces, aquí estructuras per se del mesencéfalo en la vista posterior, lámina cuadrigémina. ¿Ok? Pero además les agrego el dibujo de los brazos conjuntivales y de los cuerpos geniculados. Acá abajo, estos cuatro circulitos que están acá, van a ser entonces, estos dos que están acá en el medio, los más mediales, van a ser los tubérculos, se llama el tubérculo gracil. Tubérculo gracil o tubérculo gol. Gracil o de gol. Gol así como en el fútbol. Gol, pero con dos L, si no me equivoco. Entonces, tubérculo gracil y acá va a estar el tubérculo cuniforme o tubérculo de Burdach. Entonces, los más mediales son gracil o gol, o de gol, tubérculo de gol, y tubérculo cuniforme o de Burdach. Estos, dentro de ellos, van a tener los núcleos del mismo nombre, el núcleo de gol y el núcleo de Burdach, y por eso provocan la elevación en la superficie que forma a estos tubérculos en la vista posterior. Debajo de ellos van a estar los fascículos del mismo nombre. Aquí vendrían los fascículos gracil o fascículos de gol y acá los fascículos de Burdach o fascículos cuniformes. Entonces aquí dentro de esto estaría sustancia gris y dentro de esto estaría sustancia blanca. Tubérculo gracil, tubérculo de Burdach, tubérculo gol, tubérculo gracil o cuniforme. Tubérculo gol de gol o tubérculo de Burdach. Y acá el fascículo de los mismos nombres, gracil o gol y Burdach, fascículo Burdach o cuniforme. Esas serían las estructuras que están en el bulbo raquídeo que no forman parte del piso del cuarto ventrículo. Si vemos acá, nos vamos entonces a mesencéfalo, está la lámina cuadrigémina conformado por los cuatro tubérculos cuadrigéminos. Tubérculo cuadrigémino superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Bien. Fíjense acá, este surco es el que dicen como surco cruciforme. Aquí está hacia arriba relacionado con la glándula pineal, que no forma parte del tronco encefálico. Y fíjense acá arriba lo que hay, el tercer ventrículo. Este espacio es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo dijimos que era el componente del sistema ventricular que está en
en el diencéfalo. Y en el diencéfalo era donde estaba tálamo. Entonces, esto que está lateral al tercer ventrículo es el tálamo. Esto. Esta parte más posterior es la que les digo que se llama pulvinar del tálamo. Y debajo del pulvinar del tálamo va a estar el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial, que a través de los brazos conjuntivales, ya lo vamos a ver mejor en una vista más lateral, posterolateral, en los brazos, a través de los brazos conjuntivales comunican estos cuerpos geniculados con los tubérculos cuadrigéminos. Obviamente eso ocurre de ambos lados. Bien, fíjense acá, pueden agregar también, no sé por qué no lo escribí, que a nivel del mesencéfalo, debajo de la lámina cuadrigémina, es el origen aparente del cuarto par craneal. Fíjense que sale de acá y se va hacia adelante, bordeando al pedúnculo cerebral. Y se va hacia adelante. Bien. Ahora, hablando de acuérdense que ahora acá tenemos el piso del cuarto ventrículo y después vamos a explicar lo que hay en el bulbo raquídeo que no tiene que ver con el cuarto ventrículo. Bueno, este piso del cuarto ventrículo, fíjense cómo tiene forma de rombo, que ese va a estar delimitado más que todo por los mismos pedúnculos cerebelosos. El superior, que conecta mesencéfalo con cerebelo, el inferior, que conecta bulbo raquídeo con cerebelo, y el medio, que ya lo habíamos visto incluso desde la vista anterior, que va desde la protuberancia hasta el cerebelo. Entonces, eso me termina formando un rombo acá, que es el que se conoce como piso del cuarto ventrículo, porque aquí está el cuarto ventrículo, entre protuberancia, bulbo raquídeo y cerebelo. Vamos a tener entonces un surco medio anterior y un surco limitante. Y acá las estrías medulares, y estas estrías medulares son las que me dividen entonces un triángulo superior o protuberancial y un triángulo inferior o vulvar. Fíjense cómo, obviamente esquemáticamente yo les hice un rombo perfecto, pero acá en realidad no, los triángulos no coinciden en el tamaño. El rombo del bulbo raquídeo es mucho más chiquito, perdón, el triángulo del bulbo raquídeo es mucho más chiquito, mucho más pequeñito que el de la protuberancia. Entonces, ¿qué más estructuras vamos a tener? Fíjense, tendríamos acá a la eminencia media, debajo tendríamos a la eminencia teres, o también conocido como colículo facial. Hacia lateral tenemos la fosita superior o rostralis. Y aquí tendríamos el locus cerúleo. Fíjense cómo se escribe, locus ceruleus, o también conocido como área ferrogénica. Y ya esta porción sería el ala blanca externa o área vestibular o trígono del octavo. ¿Okay? Porque ahí más profundo van a estar los núcleos vestibulares, entonces por eso se llama así. Fíjense cómo está la blanca externa, es grande, pero tiene su mayor porción está en el triángulo superior que en el inferior, que es más pequeñito. Ahora, si nos vamos al inferior, vamos a tener entonces acá el trígono del hipogloso o trígono del 12 o ala blanca interna. Y acá, más lateral y más abajo, el trígono del vago o trígono del 10 o ala gris. ¿Ok? Aquí estaría la fosita inferior o caudalis y ya. Ah, bueno, y hacia acá estaría el área postrema, pero no lo vemos porque no nos tapa esto. Fíjense, aquí hacia arriba se continuaría, aquí están los velos medulares, pero este pedacito que queda acá se le llama ovex, que es esta telita que estaba aquí, que les pedí que lo dibujaran en la diapositiva anterior. Y arriba se continuaría con el acueducto de Silvio, pero no lo vemos porque nos lo está tapando esto. ¿Ok? Pero estaría el orificio donde se comunica el cuarto ventrículo con el acueducto de Silvio, que está dentro de mesencéfalo. Por otra parte, ya hablando netamente del bulbo raquídeo, sin hablar del piso del cuarto ventrículo, decimos que aquí están estos tubérculos, que son los tubérculos gracil o tubérculo de Gol, o también algunos libros los mencionan como clava. Y aquí estaría el tubérculo cuneiforme o tubérculo de Burdach, o también en algunos libros, una nomenclatura muy vieja, se le menciona como cuerpo restiforme. Debajo de esto estarían los fascículos de los mismos nombres. Ahí tenemos una vista posterior del cráneo y también incluso vemos hasta retrofaringe. Incluso vemos, estos serían los constrictores de la faringe. Esta sería la pared posterior de la faringe. Estamos en el espacio retrofaringe, pero aquí también estamos en la fosa craneal posterior. Un corte coronal donde también sacaron al cerebelo. Entonces vemos la vista posterior del tronco encefálico. Fíjense como arriba tendríamos al mesencéfalo que tiene los tubérculos cuadrigéminos. Y debajo de esa lámina cuadrigémina
sale el cuarto par craneal que se va hacia adelante. Luego abajo tenemos el cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, perdón, y más abajo los tubérculos, que igual ahí no se ven tan bien. Vamos a ver otra imagen donde se ve un poquito mejor. Pero, y no se ven todas las estructuras bien. Lo que quiero es que nos ubiquemos, veamos como entonces esta vista posterior del tronco encefálico la dividimos en vista posterior de mesencéfalo, en piso del cuarto ventrículo y en bulbo raquídeo solamente. De bulbo que va a tener los tubérculos de Gol y Burdach y hacia abajo los fascículos de los mismos nombres. Y el piso del cuarto ventrículo que tiene un surco medio posterior y unas estrías medulares, que es lo que se logra ver bien, que me divide el triángulo superior del triángulo inferior. Vean cómo de estos pares craneales, aprovechando la imagen, perdón, de este tronco encefálico, salen los pares craneales que se van a los diferentes agujeros que ya habíamos mencionado en generalidades. Y por ejemplo, acuérdense que está el 9, que salen del surco retrolivar, el 9, el 10, el 11, esos se van por el agujero yugular y terminan pasando entonces al cuello. Entonces aquí se relacionan con la carótida, con la yugular, con la vena yugular, con la arteria carótida interna y con los músculos de acá de la región laterofaringea, el espacio laterofaringeo, esos músculos que, pues, los músculos del cuello, ¿ok? Entonces ellos terminan yendo el vago hacia abajo, el 11 se va a inervar al esternocleidomastoideo, el glosofaringeo se va hacia adelante, hacia la lengua y la faringe. Entonces eso lo vemos, pasa por acá entre los constrictores. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos los pares craneales. Lo que quiero es que lo ubiquen, como aquí está el tronco, están saliendo los nervios y estos pares craneales bajos, como se les menciona, terminan atravesando el agujero y llegan entonces a estos espacios donde los mencionamos cuando hablamos en esplagnología y en locomotor de cuello. Entonces acá tenemos una imagen, fíjense acá, más de lo mismo, vean arriba cómo está el tálamo, está toda estructura, y en el medio el tercer ventrículo. Sería el pulvinar del tálamo y aquí estarían los cuerpos geniculados. Vean entonces, esta sería la glándula pineal, no es parte del el tronco encefálico. Lo que sí es parte del tronco encefálico sería entonces los tubérculos cuadrigéminos, los dos superiores y dos inferiores, dos derechos y dos izquierdos. ¿Ok? Aquí vemos entonces, salen los pedúnculos cerebelosos y aquí estaría, lo que pasa es que está muy tapado por estas estructuras, pero estaría el piso del cuarto ventrículo, ¿okay? Que es un rombo. Y hacia abajo los tubérculos de Gol y tubérculo de Burdach. Y ahí hacia abajo los fascículos de esto. Eso sería en el bulbo. Aquí en el piso del cuarto ventrículo, vemos el surco medio anterior, las estrías medulares o estrías acústicas, también se le llama estrías acústicas, que entonces me dividen los dos triángulos. Por otra parte, si vemos acá, esta imagen está muy buena porque es del piso del cuarto ventrículo netamente. Y está muy buena, pero también está muy disecada. O sea, por ejemplo, en esta parte vemos ya más profundo, vemos cosas que están dentro del tronco encefálico. Disecaron acá y aparte acá nos dejaron lo que estábamos estudiando. Bien, entonces, aquí no vemos, hacia arriba estaría la lámina cuadrigémina, no la vemos, hacia abajo los tubérculos de Gol y Burdach, tampoco los vemos acá, solo vemos el piso del cuarto ventrículo. Y fíjense entonces, como tenemos un surco medio posterior, y aquí vendrían estas estrías medulares o estrías acústicas que terminan yéndose por el octavo par craneal, son fibras que terminan yéndose por el octavo par craneal, que es el nervio vestíbulo coclear. No es coincidencia que por eso se llaman estrías acústicas. Entonces, esas fibras se terminan yendo por ahí y ese par craneal, ¿de dónde emerge? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuál es su origen aparente? En el surco bulbo protuberancial, en la vista anterior, surco bulbo protuberancial, y ese surco bulbo protuberancial está entre la protuberancia y el bulbo. Y acá en la vista posterior, estas mismas estrías medulares que se van por el octavo, son los que me delimitan y me separan al la protuberancia, que es el triángulo superior, y al bulbo, que es el triángulo inferior. Entonces tenemos el triángulo superior, aquí vamos a tener a este nivel la eminencia media, hacia acá arriba, esto que está más oscuro es el área, el locus cerúleo o área ferrogénica. Hacia acá abajo, más o menos acá estaría la fosita rostralis, igual no se ve bien, pero yo diría que es esta. Este es el colículo facial, esta elevación. Fíjense que acá donde está disecado más profundo,
vean cómo las fibras del séptimo envuelven al núcleo del sexto. Y eso hace que haya una elevación en la superficie que termina formando al colículo facial. Debajo de las estrías medulares, bueno, hacia acá estaría el área vestibular, donde están los núcleos de esas fibras también que se van hacia el octavo, y los núcleos cocleares también. Y hacia abajo de las estrías medulares estaría el triángulo inferior, donde tenemos entonces acá el triángulo, el trígono del hipogloso o trígono del 12 o ala blanca interna, y hacia acá el trígono del vago o trígono del 10 o ala gris. Más hacia acá estaría la fosita inferior, ¿ok? Y bueno, hacia acá estaría el óvex, acá abajo se está continuando con el conducto ependimario, hacia arriba se continúa con el acueducto de Silvio, etcétera. Fíjense esta vista posterolateral, más de lo mismo, vean entonces las estrías medulares saliendo, esas son fibras, están formadas por fibras que se van por el octavo, y ese octavo está saliendo del surco bulboprotuberancial, que en la vista anterior me separa protuberancia de bulbo. Pero esas mismas estrías medulares también en la vista posterior me separan protuberancia, que es el triángulo superior, y bulbo, que es el triángulo inferior. Más de lo mismo, los tubérculos de Goli-Burdach, los fascículos, aquí, bueno, aquí los pedúnculos, eminencia, el colículo facial, aquí trígono del 12, trígono del 10. Bien, vean como entonces en la parte anterior del mesencéfalo está el pedúnculo cerebral, y en la parte posterior del mesencéfalo está la lámina cuadrigémina. Y sobre todo vean esto, acá arriba estaría el tálamo, este es el pulvinar del tálamo, y debajo entonces el tálamo tiene en su parte inferior los cuerpos geniculados lateral y medial. Vean cómo el brazo conjuntival superior comunica el cuerpo geniculado lateral con el tubérculo cuadrigémino superior, lo que sirve para la vía visual. Y el brazo conjuntival inferior comunica el cuerpo geniculado medial del tálamo con el tubérculo cuadrigémino inferior del mesencéfalo para la vía auditiva. Bien. Y eso sería todo con respecto a configuración externa. En el siguiente video vamos a hablar sobre la configuración interna.